Más tarde, y al ver las reacciones que provocó, el mismo Armenta se retractó por sus comentarios y pidió disculpas al asegurar que las niñas y los niños tienen derecho a ser nombrados y reconocidos ante la ley como ellos decidan. Aseguró que su postura no fue malinterpretada. Asimismo, se pronunció en contra de la violencia homofóbica, de género y étnica. Y justo para hablar sobre este tema, saludamos con muchísimo gusto a Rebeca Garza, integrante del colectivo Queretrans y funcionaria también electoral. Querida Rebeca, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad, qué tema. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones de Alejandro Armenta, que incluso pues es presidente de la mesa directiva del Senado de la República, en donde afirma que hasta los 18 años los niños deben decidir? Es muy lamentable por varias razones. Como yo lo mencioné en Twitter, cuenta personal. Primero, porque además de lo que ustedes dijeron de que hay un reconocimiento en los estados que ya mencionaron como Puebla, Ciudad de México y Jalisco, lo cierto es que el 3 de marzo de 2022 la Suprema Corte invalidó la exigencia de tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Y esto fue particularmente, lo que invalidó fue un artículo del Código Civil de Puebla. Es decir, me hace pensar que cuando él hizo la afirmación, creo que desconocía inclusive cuáles han sido los avances en la Suprema Corte en el propio estado del cual el senador Armenta pretende gobernar. Y eso es pues, muy lamentable porque pues, justamente yo creo que hay que diferenciar opiniones, inclusive opiniones transfóbicas y prejuiciosas, de intervenciones que se hacen desde una investidura pública. Yo también he tenido cargos públicos y desde ahí se tiene que hacer pues apegada a un conocimiento del marco legal y normativo vigente y no solamente pues lo que tú crees, porque cuando estás desempeñando un cargo público y más de la investidura que tiene el senador, pues debe de tener conocimiento pleno de lo que va a decir en ruedas de prensa como de esta naturaleza, porque desgraciadamente esto ha generado o se ha alimentado el encono y el rechazo hacia las poblaciones trans, particularmente las infancias trans. En el hilo que yo les mencioné, se me ha llenado particularmente de personas trans odiantes. Han relacionado infancias trans con pedofilia, es decir, nada que ver, o sea, como históricamente lo trans nos lo han hipersexualizado, a las mujeres trans nos hipersexualizan, trasladan esa hipersexualización cuando hablamos de infancias trans. Y nunca estamos hablando a las personas trans, porque yo fui una infancia trans, de hormonarnos ni de cirugía, sino que se te reconozca lo que tú eres en todos los espacios, porque hay mucha violencia en el espacio escolar y en las familias. ¿Qué pasa, Rebeca, cuando una persona, un funcionario de este alcance, llega a hacer declaraciones de este tipo? Todo lo que, por lo que se ha luchado, por los derechos que han alcanzado, ¿crees que se pueden ver afectados por estas declaraciones que lo mencionábamos hace un momento, que se había retractado de esto, pero ya lo dijo? Y además me llama mucho la atención la emoción y el énfasis con el que lo hace, incluso de una manera que se puede tomar como disgustado, mucho. Mira, lo lamentable de todo esto es que anteriormente pensábamos que pues, los grupos antiderechos de las personas trans los íbamos a encontrar principalmente en partidos que se llaman conservadores y que evidentemente inclusive tenemos que Teresa Castel recientemente fue sancionada por ejercer violencia política en razón de género a una mujer trans, que es Alma Luébano. Y bueno, inclusive hay ciertos posicionamientos feministas de mujeres trans excluyentes que así hemos escrito, pues que se han manifestado en contra porque creen que tienen el derecho de decir que una mujer trans no es una mujer trans. O sea, están pidiendo ese derecho al tribunal, o que las mujeres trans no accedamos a prerrogativas como la paridad de género o inclusive al propio baño. Y esto es muy peligroso porque si tú, por ejemplo, miras el contexto de Estados Unidos, en Estados Unidos apenas en Florida la semana pasada se aprobó una legislación que justamente prohíbe esto, pero ya van como 17 estados que aprueban leyes en contra de reconocer los derechos de las personas trans. En Francia está sucediendo lo mismo. Apenas grupos feministas excluyentes se aliaron con partidos conservadores en México con una agenda
que no es, que es ir en contra de las personas trans. Entonces esto es muy grave porque yo como persona trans, hablo yo Rebeca en particular, dices tú, bueno, pues, ¿por quién voy a votar si todos los partidos, incluyendo los que se asumen de izquierda, realmente tienen una posición en contra de las personas trans? Esto es preocupante porque en verdad nos coloca nuevamente en riesgo los pocos avances que hemos tenido. En La ley de sector identidad de género de Puebla vulnerable, tardó querida más de 10 años. Así es. ¿Mande? En un sector los coloca de nueva cuenta en un sector vulnerable, en donde no hay una representatividad dentro de ese círculo de poder, como tú hablabas, de la equidad, en donde también ustedes están buscando espacios para ser representados, pudiera ser a lo mejor y hasta en un congreso, esa paridad. Querida Rebeca, tú comienzas incluso tu hilo de Twitter diciendo moda o derecho. A tu punto de vista, a todo lo que han vivido ustedes como sector, ¿qué representan las infancias trans? Por eso te decía que es un derecho. Yo iniciaba moda o derecho porque ha habido inclusive argumentos de esa naturaleza. Y por ejemplo, en Puebla yo te decía, costó más de 10 años. Wow. El reconocimiento de la identidad de género tiene la sangre de mujeres trans como Agnes Torres, ¿no? Y varias mujeres trans trabajadoras sexuales. Entonces, quienes dicen que esto es una moda, quienes dicen que estas leyes se aprobaron de la noche a la mañana, es desconocer inclusive luchas históricas que han costado vidas, que han costado años, que han costado inclusive salud física y mental de muchas personas activistas, porque esto no es, nos dicen que nos financian las farmacéuticas, nos dicen que hay redes de pedofilia, todo eso es falso. Y además de promover ignorancia, estigmatización y pánicos morales, deja tú el tema de la representación. Coloca nuevamente a las personas trans más precarizadas en entornos y en contextos hostiles, tanto en la calle, en la familia, Claro. inclusive en los contextos laborales. Yo he denunciado también mucha violencia en contextos laborales de las personas trans. Así es, Rebeca. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y yo me quedo con algo que escribiste también, los derechos humanos sin distinción alguna. Gracias por tus palabras esta noche. Seguimos en contacto. Muchas gracias.